yo estoy agradecido por Dios, con Dios por esto y por lo otro. Pero yo quiero, hermanos, decirle de que una de las experiencias maravillosas que ha pasado en mi vida es de que algo que yo le he pedido, hermanos, Dios ha respondido mi oración. Quizás, hermanos, algunas oraciones, algunas cosas que pedimos y queremos una respuesta positiva, a veces la respuesta no es tanto así como nosotros la necesitamos, sino que Dios responde con un sí o también responde con un no. Y ahí es donde a veces, hermanos, a nosotros no muy nos parece, ¿verdad? La respuesta de Dios cuando es un no. Cuando es sí, hermanos, nos sentimos bien, nos sentimos agradecidos con el Señor, pero Dios responde de una manera positiva, como también, hermanos, un no, hermanos, para nosotros puede ser de mucha bendición también. Amén. Aquí encontramos, hermanos, una historia en el versículo 20 de capítulo 18 del primer libro de Reyes, y vamos a ir leyendo, hermanos, versículo por versículo. Y dice, hablando, hermanos, del profeta Elías, que era el profeta, hermanos, verdadero del Dios vivo, porque existían también profetas falsos. Y la Biblia aquí declara, hermanos, de 450 profetas Baales, que estos eran falsos. Profetizaban, hermanos, pero aquello que decían no se cumplía, porque eran, hermanos, profetas de dioses falsos. Entonces, hermanos, aquí encontramos a un profeta verdaderamente del Dios vivo. Y dice, entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Ahí está hablando, hermanos, de que en Israel había mucha idolatría. Mucha gente se decía creer en Dios, pero no eran el Dios verdadero. No era el Dios que usted y yo le servimos, sino que eran dioses, hermanos, que eran hechos de manos de hombres. Y la gente se embrocaba a creer en eso, hermanos. Y mucha gente verdaderamente se iba por lo que veían, por lo que les decían, pero más no sabían, hermanos, que verdaderamente no era el Dios a quien debían de servir, a quien debían de clamar. Pues aquí habla del profeta Elías, hermanos. En ese entonces el llamarse ser profeta, hermanos, era bien complicado, ¿verdad? Porque hoy cualquiera puede decir el profeta tal, el profeta aquí, el profeta allá. Pero ¿por qué, hermanos? Porque hoy es fácil decir yo me nombro profeta. Antes, hermanos, era bien difícil porque eran perseguidos. Y si usted lee más atrás, hermanos, de estos versículos, se da cuenta de que verdaderamente los profetas de Dios eran perseguidos hasta matarlos. Y solamente estaba Elías, hermanos. Y también, hermanos, nos damos cuenta de que en medio de todos esos 450 que nos vamos a tomar de ello, aunque dice de que habían otros 400, hermanos, de la diosa Acera. O sea, no era solamente de Baal, sino que habían varios profetas falsos, hermanos, contra el profeta Elías. Y ellos, hermanos, estaban desviados de la verdad. Se olvidaron verdaderamente, hermanos, el pueblo de Israel del Dios que les había hecho una promesa de que Él iba a ser su rey. Ellos, hermanos, se fueron por lados equivocados. Y dice, hermanos, de que estaban, hermanos, el pueblo de Israel sirviendo a esos dioses. Se habían corrompido de una manera grande, hermanos, que no le era agradable ante los ojos de Dios. Porque la idolatría, hermanos, es abominación delante de los ojos de Dios. Amén. Porque Dios, hermanos, es único. Dios es uno, hermanos, que el único que debe de recibir nuestra alabanza y nuestra adoración. Pero aquí, hermanos, nos damos cuenta, en el versículo 21 dice de que Elías, hermano, a pesar de que sabía de que había una persecución grande en contra de los profetas de Dios,
él, hermano, se presenta ante aquel gobernante que se llamaba Acab, que se había corrompido también de manera grande, juntamente con aquella mujer llamada Jezabel. Entonces, hermanos, ¿por qué los reunió? Para poder confrontarlos y decirles, hermanos, de que ellos verdaderamente se estaban equivocados, de que se habían ido por caminos que no era, hermanos, lo que Dios había establecido desde el principio. Y ahí, hermanos, dice que se acerca Elías a todo el pueblo y le dice: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y dice, hermanos, que el pueblo no respondió nada. ¿Por qué? Porque ellos, hermanos, creían de que estaban haciendo lo correcto, sirviendo a otros dioses que no era al Dios que usted y yo servimos, sino que dioses paganos que no podían responder a ninguna de las peticiones, a nada, hermanos, de lo que ellos pudieran pedirle, ellos podían recibir respuesta de ellos. Y dice en el 22: y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Y ahí, hermanos, nos damos cuenta que él pide, hermanos, que le lleven, hermanos, en el versículo 22. Quiero que me acompañe usted, hermano, para que pueda llevar la lectura también. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Por lógica, hermanos, a veces nos vamos por el número, ¿verdad? Nos vamos por el número, pero verdaderamente, hermanos, aquí teníamos a un profeta de Dios contra 450, y creían ellos, hermanos, de que por ser la mayoría a lo mejor iban a ganar. Pero aquí nos damos cuenta que dice que, hermanos, Elías pide 2 bueyes, y cada uno, tanto los 450 profetas baales, iban a agarrar uno, hermano, lo iban a preparar, prácticamente iban a presentar un sacrificio a cada uno a su Dios. Elías iba a presentar, hermanos, su sacrificio a Dios. Los 450 profetas iban a presentar el sacrificio a Baal, que era su Dios, a quien ellos servían. Entonces, hermanos, nos damos cuenta de que él les dice: tomen uno, yo voy a tomar uno, y aquel prepárenlo, pónganlo, hagan lo que tengan que hacer, y que responda verdaderamente, el que responda con fuego, pues a ese vamos a servir. En pocas palabras, si él decía: si Dios, mi Dios, a quien yo sirvo, él me responde con fuego, ustedes se van a hacer a lo que yo creo, a lo que yo profeso. Pero si ustedes reciben respuesta de sus dioses, pues yo también voy a ceder. Aunque él estaba seguro, hermanos, de que eso no iba a suceder, porque él sabía a quién le estaba sirviendo. Y nos damos cuenta, hermano, más adelante, que llega el momento, hermano, en donde Elías les da el tiempo a ellos para que presenten, hermanos, ese sacrificio. Y dice la Biblia de que ellos a buena mañana empezaron a hacer ese sacrificio, a orar, a clamarle, hermanos, al Dios de Baal, pidiendo respuesta, porque ellos creían de que estaban en la verdad, más no sabían de que estaban equivocados. Y para no hacer más larga la historia, usted ya lo sabe, hermanos, y la Biblia lo declara, que dice que llega el momento en donde también, hermanos, Elías se les queda, hermanos, observando, y dicen: bueno, pues él estaba convencido de que no iba a haber respuesta de parte del Dios a quien ellos estaban clamando. Pero él les dice, hermanos, dice que él, en son de burla, hermanos, le decía: ¿por qué no gritan más? A lo mejor su Dios está dormido. Él les estaba, hermanos, diciendo:
todas estas cosas, pero él sabía en su corazón de que nada de eso iba a suceder, hicieran lo que hicieran. Pues ellos, hermanos, en sus creencias decían, bueno, tal vez nuestro Dios lo que quiere es de que nosotros nos sacrifiquemos más. Y empezaron a cortar su cuerpo, a apoyar su cuerpo, hermanos, hasta sangrarse, para ver si su Dios, hermanos, le respondía. Y dice la Biblia, hermanos, que ya llegando mediodía, hermanos, no recibieron respuesta. Dice el 29, pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Por eso, hermanos, es el tema, el Dios que sí responde, porque hay dioses que no responden y ya vimos cuáles son. Y nos damos cuenta, hermanos, que ya viene Elías presentando su sacrificio a Dios. Pero hay algo tan importante acá, hermanos, de que dice la Biblia de que él vio de que el altar de Dios pues estaba arruinado, estaba desbaratado, y él empezó, hermanos, por ese lado a construir el altar de Dios, hermanos. Y de ahí dice de que él puso el buey pedaceado también, juntamente con su leña y todos los preparativos, hermanos, para poder tomar el lugar, hermanos, para poder pedir respuesta de parte de Dios, para que la gente viera verdaderamente quién era al Dios que ellos debían de servir. Viendo todo esto, hermanos, he notado que habían diferencias entre ambos grupos, y una de las cosas es de que había un Dios pagano y también había un Dios verdadero. Ese Dios es el Dios a quien nosotros le servimos. 400 profetas baales contra Elías, el profeta del Dios verdadero. Ambos tenían sus altares, porque no fue en el mismo altar que ofrecieron sacrificio, fue distinto. Entonces, hermanos, ambos tenían sus altares, ambos ofrecieron su sacrificio también. Los profetas Baales ofrecieron el sacrificio al Dios Baal. Elías, hermanos, por ser el profeta de Dios, pues le ofreció el sacrificio a nuestro Dios. Ambos estaban pidiendo una señal, y esa señal era, hermanos, que hubiera fuego, ¿verdad? Que en el altar de ellos hubiera fuego. No, hermanos, tenía que haber algo como para poder prender ese altar, sino que tenía que de la nada, hermanos, salir ese fuego. Entonces vemos de que ellos estaban pidiendo algo, hermanos, en común en realidad, pero habían cosas diferentes. Solo el Dios verdadero, hermanos, pudo responder con fuego. Él consumió el holocausto, porque dice la Biblia, hermanos, que Elías empieza a clamar a Dios, empieza a ofrecer el sacrificio a Dios. Versículo 36. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea manifiesto que tú eres Dios de Israel y que yo soy tu Dios, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Y dice el 38: entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto. No solamente, hermanos, fue el buey que consumió, sino que también, hermanos, consumió la leña, las piedras. Hermanos, usted sabe qué tan duras son las piedras, pero contra el poder de Dios no hay nada, hermanos, que pueda permanecer, sino que también las piedras, hermanos, fueron consumidas, y aún, hermanos, lamió el agua que estaba en la zanja. Pues ahí nos damos cuenta, hermanos, cuán grande es el poder de Dios. Y les decía, hermanos, yo sé de que quizás hoy nosotros no
no tenemos o no vemos gobernantes que obliguen, hermanos, a personas a seguir a sus creencias, a lo que ellos creen, porque Acab, hermanos, dirigió al pueblo a la idolatría juntamente con Jezabel. Y hoy, hermano, quizás no tenemos presentes quizás todo eso, pero hay cosas de que a veces nos desvían verdaderamente de ver aquel Dios, hermanos, que sí responde. Muchas veces, hermanos, nosotros estamos casi siempre, hermanos, estamos necesitando de Dios. ¿O quién de ustedes no necesita de Dios? Estamos enfermos, le pedimos a Dios. ¿Y quién no está enfermo, hermanos? Todos padecemos de alguna enfermedad. Si no, hermanos, alguien que diga, bueno, yo no tengo nada, no tengo absolutamente nada, pues a lo mejor, hermanos, no lo está padeciendo, pero va a llegar el momento que va a padecer. Y en esos momentos difíciles nosotros, hermanos, tenemos que clamar a Dios y saber de que verdaderamente tenemos a un Dios que sí responde. Y así como Dios respondió, hermanos, es algo maravilloso. Por eso dice lo que leímos al inicio, que le clamemos, hermanos, y Él va a responder. Nos va a enseñar cosas grandes y aún cosas que no hemos visto, hermanos. El Señor va a responder nuestra oración. Nos vamos a quedar asombrados cuando Dios nos responda, pero debemos, hermanos, no desenfocarnos verdaderamente de creer de que Dios sí puede hacer algo por cada uno de nosotros. En cierta ocasión, hermanos, como todos, hermanos, dije que padecemos de enfermedades, hemos tenido necesidades, tanto económicas, hemos tenido problemas. Y en cierta ocasión, hermanos, yo me metí a pedirle al Señor que me bendijera de una manera en donde yo pudiera ver su gloria, pudiera ver, hermanos, su poder, que verdaderamente Él pudiera demostrarme que sí escuchaba mi oración. Un lugar, hermanos, en donde la pobreza pues estaba presente ahí, casi en toda la comunidad estaba presente la pobreza, y yo necesitaba, hermanos, de algo económico para solventar ciertas cosas de que uno tiene necesidad. Y pues dije yo, en ese entonces, pues Dios me dio la oportunidad de poder estar ministrando, hermanos, una obra. Y pues estaba yo ahí, hermanos, esperando solamente de la voluntad de Dios. Y podía trabajar, sí lo podía hacer, pero las circunstancias no me lo permitían. Y empecé yo a pedirle a Dios y creer de que Dios podía responder a mi necesidad. Pero a la vez, hermanos, de que yo empecé a orar, también venían pensamientos, hermanos, a mi mente, y me hacían como dudar de que cómo Dios podía, o cómo podía yo recibir algo si viendo las circunstancias que me rodeaban, pues era bastante difícil. Mas sin embargo, hermanos, yo seguí clamando al Señor. Y así de la nada, hermanos, en un servicio estábamos en un culto de enseñanza, y pues normal, hermanos, como cualquiera puede venir hoy acá y puede entrar a escuchar la palabra del Señor. Estaban los hermanos de la iglesia local, y no eran muchos, eran pocos, pero ahí estábamos gozándonos en la presencia del Señor. Estaba predicando, hermanos, cuando de repente yo veo dos jóvenes, hermanos, vestidos de playera blanca y pantalón negro, hermanos, entran a la casa del Señor. Yo rápidamente noté de que no eran de ese lugar, porque por pequeña que era la comunidad, yo podía distinguir quién era de ese lugar y quién no. Y pues terminé, hermanos, de predicar. Luego, hermanos, me bajé, hermanos, a saludar a todos los hermanos, y fui a saludar a los jóvenes también, que estuvieron muy atentos, hermanos, a la prédica, a todo lo que se hizo. Y
pues empezamos a hablar y todo pasó bien bonito, hermanos, porque me di a conocer, ellos se dieron a conocer. Ellos eran de un país, hermanos, vecino nuestro, eran de Honduras, y ellos tenían, hermanos, un terreno por ahí, y me contaron de que habían ido, hermanos, a ver su terreno. Y pues al final, hermanos, de la plática, uno de ellos me dice: mire, yo sé de que anunciaron algo ahí, pastor, y vamos a colaborar con usted. Y pues yo no me imaginé, hermanos, qué tanto podría ser. Y sacaron, hermanos, un dinero de su bolso, y uno me dio, hermanos, $1,000, que allá pues son como 7,000 quetzales. Otro, hermanos, viene y saca también otros 500 quetzales y me los da, hermanos. Y ahí me acordé entonces, hermanos, de lo que yo le estaba pidiendo a Dios, de lo que yo les estaba pidiendo, pero que a la vez venía a mi mente y decía: pero ¿de dónde puede venir una bendición de esa magnitud? Hermanos, tenemos un Dios que sí responde a nuestras oraciones. Algo, hermanos, que me gustó una noche, que nuestro hermano, el que toca el bajo, hermanos, dijo en un testimonio, y dijo: Dios no echa a la basura nuestras peticiones, nuestras oraciones. Dios las toma muy en cuenta, hermanos. Por muy insignificante que nosotros lo veamos, Dios nos responde. Y si nosotros creemos, hermanos, yo sé de que vamos a recibir grandes cosas del Señor, quizás mucho más de lo que nosotros esperamos. Pero hay un problema, hermanos, de que cuando hablamos de pedir o que Dios nos responda a nosotros, casi siempre va a ser, hermanos, por sanidad, casi siempre va a ser por cuestiones económicas, casi siempre va a ser, hermanos, cosa de esa magnitud. Mas no pedimos, hermanos, cosas espirituales. Y así como nosotros nuestro cuerpo se enferma, hermanos, también nosotros tendemos a enfermarnos espiritualmente. El pueblo de Israel se enfermó espiritualmente. Se olvidó, hermanos, a quién debían de pedirle. Y nosotros, hermanos, debemos no solamente pedir cosas materiales, sino que también cosas espirituales. A veces nos sentimos bajos de fe. Nos sentimos muchas veces lejos de la presencia del Señor. Sentimos que la presencia de Dios ya no nos toca, ya no nos visita, hermanos. Y todo ello nosotros tenemos que también pedirle al Señor, y Dios nos va a responder, hermanos. Porque qué cosa, hermanos, Dios nos puede hacer. Dios puede hacer todo posible para que nosotros podamos recibir, hermanos, de su poder, podamos recibir todo lo que Él tiene para nuestras vidas. Que si queremos, hermanos, nosotros recibir bendiciones espirituales, pidámoselas al Señor Jesús. Por muy difícil que nosotros veamos nosotros aquello que nosotros estamos pidiendo, Dios lo puede hacer posible. Yo sé de que aquí hay necesidades, hermanos. Hay necesidades materiales. Hay necesidad, hermanos, de pedir por nuestra salud. Y quizás nuestra fe ha menguado, ha bajado, porque, como les decía el otro día, hay veces de que nosotros sentimos de que estamos en un nivel espiritual muy alto, y que todo lo que nosotros hacemos sentimos de que sí se va a dar. Pero hay veces de que nuestra fe baja también por las situaciones que nosotros pasamos. Cuando estamos enfermos, pues a veces sentimos imposible poder quizás estar como antes estuvimos antes de estar enfermos. Pero Dios puede hacer algo, hermanos, en nuestra vida. Por mucho de lo que haya dicho el médico, por lo que haya determinado ya el médico, yo sé de que Dios puede hacer algo en nuestra vida. Y en esta hora, hermano, yo quiero orar. Yo quiero que oremos todos, hermanos, y pongamos todas esas cosas en la mano de Dios. Si alguien se siente desanimado, hermanos,
pidámosle también al Señor que de Él vamos a recibir esa fortaleza. Amén. Porque a veces, hermano, como también el altar cuando presentó Elías, hermanos, ese altar estaba descompuesto. A veces nuestro altar está descompuesto también, porque se nos ha olvidado hacer ciertas cosas, hermanos, que tienen que estar ahí presente para poder agradar a Dios. Se nos ha olvidado muchas veces buscarle como debe de ser, pero hoy es buen tiempo, hermanos, para que no solamente le pidamos por nuestra salud, sino que también le digamos al Señor: Señor, mira mi altar cómo está, y le digamos: Señor, reconstruye ese altar para que yo pueda también estar libre y poder pedirte cualquier cosa, y yo sé de que tú me la vas a responder. ¿Por qué no se pone de pie, amado hermano y hermana? Y vamos a orar, hermanos, por que Dios pueda levantar ese deseo, hermanos, de poder buscarle, que no nos desenfoquemos, hermanos, de servirle como debe de ser, que no nos desviemos, hermanos, del propósito de Dios,